En el anterior video de física hablamos de cómo podemos sacar las posiciones, desplazamientos, velocidades y aceleraciones en gráficas cuando tengo un movimiento rectilíneo, es decir, cuando tengo un movimiento en una dimensión. Pero en este video vamos a ver cómo podemos deducir o cómo podemos entender la velocidad cuando hay un movimiento curvilíneo, es decir, cuando el movimiento no eh, está en una línea recta, sino es en tres dimensiones. Bueno, entonces vamos a ello. Bueno, entonces, para hacer esto, para lograrlo, lo que vamos a hacer es primero imaginarnos un objeto. Entonces voy a colocar acá un objeto. eh, Voy a hacer, digamos, un plano cartesiano. Lo voy a pintar. Bueno, vamos a pintar el punto O, ¿vale? Y supongamos que acá hay un plano cartesiano en tres dimensiones, ¿vale? Entonces acá está nuestro plano cartesiano en tres dimensiones, X, Y y Z, ¿vale? Y lo que yo tengo es, digamos, un cuerpo que está aquí, en el punto A, y debido al movimiento, pues pasa aquí al punto B, ¿listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros en mente. Y pues en ese movimiento entre A y B, pues hizo cualquier cosa. O sea, pudo haber hecho esto. ¿Listo? Entonces el objeto venía por acá, pasó por A, siguió esta trayectoria, bajó a B y pasó por acá. ¿Listo? Entonces, al tener esto, lo que yo estoy haciendo pues es simplemente colocar mi objeto entre dos puntos. Y yo quisiera saber, o a partir de acá, pues yo quiero sacar toda la información que pueda el objeto. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es sacar el desplazamiento. Entonces voy a, pues, digamos, para sacar el desplazamiento tengo un vector acá, R, y tengo un vector acá desde O a B, que sería R'. ¿Listo? Entonces, este R no me quedó bien. Vamos a ponerlo en otro lado. Listo. Vamos a poner este R acá. Bueno, entonces ya tengo los dos vectores, uno que me dice cuando el objeto está en A y el otro cuando me dice que el objeto está en B. Y pues la resta entre estos dos pues vendría a ser mi vector de desplazamiento. Entonces, esto que está aquí sería el vector de desplazamiento, ¿vale? Y pues digamos que si R está en tres dimensiones y R' está en tres dimensiones, pues yo podría decir que el vector de desplazamiento en tres dimensiones sería la resta entre las coordenadas de X, Y y Z de los vectores R' y R. Entonces sería X' menos X en Y más Y' menos Y en J más Z' menos Z en K. ¿Listo? Entonces ya tengo mi vector de desplazamiento. Y este vector de desplazamiento, pues lo que me va a permitir a mí es saber qué le pasó con el cuerpo cuando pasa de un punto a otro. Pero a partir de este vector de desplazamiento, pues yo puedo calcular la velocidad media. Pues ¿por qué? Pues porque la velocidad media vendría a ser simplemente, vamos a escribir la velocidad media aquí, la velocidad media vendría a ser simplemente el desplazamiento sobre el cambio de tiempo que tardó en ir del punto A al punto B. ¿Listo? Entonces, ya con esta información lo que estamos haciendo es sacar el desplazamiento y la velocidad. Recuerden que la velocidad acá es un vector, le voy a poner la notación de la línea abajo de vector para que entendamos. Listo, entonces esto pues simplemente implica que la velocidad pues va a ser el cambio de desplazamiento en X, en Y, más el cambio de desplazamiento en Y, en J, más el desplazamiento en Z, no es cambio de desplazamiento. El desplazamiento en Z, perdón, es desplazamiento en X sobre el tiempo, desplazamiento en Y sobre el cambio de tiempo, sobre el desplazamiento en Z sobre el cambio de tiempo. ¿Vale? Entonces, de esta manera, vamos a correr un poquito. Vamos a correr un poquito aquí. Listo, ya. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo pues es simplemente colocando
creo que no se ve, entonces vamos a moverlo. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a moverlo un poquito. Eso ahí ya se ve. Listo. Vale. Entonces tenemos nuestro desplazamiento en las 3 coordenadas. ¿Vale? Bueno, ahora pasemos al siguiente paso. ¿Qué pasa si yo quiero la velocidad instantánea? Ya hemos logrado sacar la velocidad media a partir del desplazamiento y el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar la velocidad instantánea? Es decir, la velocidad exacta en el punto A. Yo quiero saber qué pasa con la velocidad, ponle otro color, un rojo. ¿Qué pasa con la velocidad en el punto A? ¿Qué pasa con la velocidad aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si yo quiero saber la velocidad instantánea, pues lo que tengo que hacer es disminuir este tiempo para que este punto B se vaya acercando poco a poco al punto A. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a coger este tiempo y lo voy a disminuir, hacerlo más pequeño, para que ahora el punto B no resulte acá, sino acá. Entonces mi vector de desplazamiento cambia, viene a ser este. O ya no lo cambio, sino lo pongo aquí, entonces ya mi vector de desplazamiento se vuelve este. Y así sucesivamente hasta que esté en un punto muy cercano de mi trayectoria. Eso pues lo logramos haciendo el límite. Entonces pues lo que voy a hacer para sacar mi velocidad instantánea es simplemente colocar el límite cuando el delta t tiende a 0 de este desplazamiento en 3 dimensiones sobre el tiempo. ¿Vale? Entonces en este límite, este vector delta t, delta r, perdón, este vector delta r, cuando el límite del tiempo tiende a 0, este vector delta r, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este vector delta r se va a ir acercando, acercando hacia este punto hasta llegar a esta dirección, es decir, va a tener una dirección tangente a la curva. Ese va a ser nuestro vector delta r. Nuestro vector delta r va a tener una dirección tangente a la curva. Y pues si lo divido por el delta t, que se va haciendo más pequeño, voy a tener la velocidad instantánea. Entonces esto lo que nos va a indicar es que la velocidad instantánea no es más que un vector tangente a la trayectoria del objeto. ¿Vale? Entonces mi velocidad instantánea, ya aplicando el límite, vendría a ser la derivada de la posición respecto del tiempo. Pero aquí lo que es importante tener en cuenta es que va a ser un vector tangente a la trayectoria del objeto. No importa en qué dirección se mueva. No importa en qué lugar del espacio esté. Lo que va a pasar es que este vector va a ser tangente a la trayectoria. Entonces no importa en qué movimiento sea, en cuántas direcciones esté moviendo el objeto, lo que sí es claro es que la velocidad instantánea es un vector que es tangente a la trayectoria que va a llevar el cuerpo. Eso sale a partir de hacer este límite que tenemos acá y a partir de pues la gráfica que acabamos de observar. Ahora, finalmente, pues ¿cómo puedo poner esto en coordenadas? Pues si yo tengo esto, delta x, delta t, delta y, delta t, delta z, delta t o desplazamiento en el tiempo, y pues teniendo en cuenta que la ventaja de los vectores cartesianos es que ellos son constantes, no cambian en el tiempo, no cambian respecto a la posición, pues entonces cuando yo aplique el límite, pues esto tiene que ser simplemente pues la velocidad en x, este va a ser la velocidad en y y este va a ser la velocidad en z. Es decir que yo podría reescribir, voy a borrar acá mi desplazamiento, yo podría aquí describir, simplemente yo podría escribir que mi velocidad pues no es más que de x de t, es decir, la derivada de la coordenada x respecto del tiempo más la derivada en la coordenada y respecto del tiempo más la derivada de la coordenada z respecto del tiempo. Y pues esto en términos
planos sencillos, pues es como decir que mi velocidad pues es igual a la velocidad en X, en Y, más la velocidad en Y, en J, más la velocidad en Z, en K. ¿Listo? Ahora, si yo quiero saber la magnitud de esta velocidad, pues yo ya sé cómo calcular la magnitud de un vector. Simplemente la velocidad sería, la magnitud de la velocidad sería pues el cuadrado de estas velocidades, ¿verdad? Y así, ya lo que estoy teniendo en este sentido es una expresión para mi velocidad que es que me permite calcular la velocidad de cualquier cuerpo que se mueva en 3 dimensiones. Si yo tengo la información de la posición del cuerpo en 3 dimensiones, pues puedo sacar mi velocidad a partir de esta información. Y lo que es más importante, ya puedo entender cómo se debe ver esa velocidad en un plano. Es decir, la velocidad tiene que ser la tangente a la trayectoria. Entonces ya hemos visto cómo conseguir esta velocidad en 3 dimensiones. Logramos mostrar que esta velocidad tiene una dirección tangente a la trayectoria. Y también hemos logrado identificar cómo podemos describir esta velocidad a partir de las componentes cartesianas. En el siguiente video de este curso de física básica, lo que vamos a ver es cómo podemos también identificar la velocidad sin necesidad de usar estas coordenadas cartesianas. O sea, cómo podríamos identificar la velocidad a partir de otras coordenadas que no sean cartesianas o a partir de otro acercamiento que no sea cartesiano. Así que los espero en el próximo video y espero que les haya servido mucho para sus estudios. Nos vemos.